Me trajeron este ventilador. Ya saben ustedes, más o menos es conocido por ustedes. Es un ventilador chino. Ya hemos reparado varios de estos. Y resulta que según el dueño me dice que su ventilador trata de arrancar, pero no lo logra. Aquí tengo encendida la regleta. Vamos a tratar de que arranque nuestro ventilador. Le vamos a dar en 1. Está en 0 en este momento. Y no arranca. ¿Ya vieron? No arranca. Voy a darle en 2. No hay nada de arranque. 3 y no arranca. Apagamos y no arranca. Solamente escuché que hay un zumbido, pero no arranca. Entonces, la revisión que vamos a hacer, la vamos a hacer aquí donde se encuentra nuestro selector de velocidades y también nuestro capacitor de marcha. ¿Ok? Recomendación muy importante. Quitamos la energía, desconectamos nuestro ventilador. Ahora sí vamos a proceder a ya quitarle todos los tornillos. Y miren ustedes, aquí nosotros tenemos el selector de velocidades y también tenemos nuestro capacitor de marcha. Vamos a darle acercamiento para que lo veamos mejor. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer la revisión de nuestro motor a ver si es que tenemos problemas acá con el embobinado de nuestro motor. Aquí tenemos ya nuestro multímetro. Vamos a ponerlo en 2000 ohmios. Ahí, 2000 ohmios o 2K, como estás viendo aquí en el multímetro. Vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer entonces nuestra revisión. Vamos a hacer la revisión de nuestro embobinado del motor a través del selector de velocidades en compañía también de nuestro capacitor de marcha. Como aquí nosotros tenemos en nuestro capacitor de marcha el inicio de nuestro embobinado, entonces aquí vamos a poner nosotros nuestra punta y también aquí tenemos el final de nuestro embobinado en la línea rosada. Ahí se puede ver la línea rosada y la línea gris. Vamos a revisar aquí. Colocamos una punta aquí y otra acá en el otro extremo del capacitor y nos está diciendo que tenemos 235 ohmios en nuestra bobina. Eso significa de que nuestro motor está en buen estado. Eso es igual también a revisar donde inicia nuestro embobinado. Podemos también nosotros ir pasando la punta en cada una de las velocidades. En este caso lo estoy haciendo en la línea blanca, que es la tercera velocidad. Me está dando un total de 54 ohmios y ya poniendo la punta de nuestro multímetro en la línea amarilla nos da 63 ohmios, que es la segunda velocidad. Y en la línea verde tenemos la primera velocidad, es donde tenemos más lectura en ohmios, tenemos 70 ohmios, significa que esta es la primera velocidad. Entre más resistencia, menos o menor es la velocidad. Lo que significa, por lo que vemos, de que si nosotros tenemos continuidad en las tres velocidades, ahí nosotros tenemos nuestro motor en buen estado, tenemos continuidad desde el inicio de las bobinas hasta la última velocidad y la última conexión de nuestro embobinado es precisamente esta línea rosada, representa la entrada de la bobina de arranque, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un total de 234 ohmios, ¿ok? Entonces, si nuestro motor está vibrando en vez de arrancar, ¿qué es lo que le estará pasando? Lo que hace falta entonces es proceder a la revisión de nuestro capacitor de marcha. Y con eso es suficiente para poder nosotros empezar a medir nuestro capacitor de marcha. Lo ponemos aquí en 200 microfaradios. Ahí lo tenemos, 200 microfaradios. Y vamos a proceder entonces a realizarle la medición a nuestro capacitor. A ver en qué estado se encuentra. Miren ustedes que aquí dice nuestro capacitor, dice que es de 4 microfaradios. Ya se fijaron, ahí dice 4 microfaradios. Y vamos a medir aquí. Aquí en los dos extremos, miren.
En realidad no está marcando absolutamente nada, lo que significa que este capacitor de marcha se encuentra totalmente dañado. Así que lo único que tenemos que hacer es cambiar este capacitor por uno que esté en buen estado. He conseguido este que vemos aquí, y tiene las mismas características, prácticamente las mismas características que el dañado. Entonces aquí podemos ver nosotros, vamos a tratar de verlo ahí, miren, tenemos 4 microfaradios más 10 menos 5%, 250 voltios en corriente alterna, 70 grados, ¿ok? Celsius, y entonces con este nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Porque también el dañado tiene esta nomenclatura que es de 4 microfaradios, más menos 5%, 250 voltios de corriente alterna, tiene 50, trabaja en 50 y 60 Hz de frecuencia. Dice que tenemos 5.2 microfaradios. 5.2 microfaradios. Está un poco arriba la lectura, pero con este vamos a trabajar perfectamente bien. Este capacitor de marcha está dentro del rango permisible para poderlo usar con nuestro motor. ¿Ok? Así que vamos a utilizarlo. Bueno, algo muy importante hay que anotar aquí de que este capacitor normalmente viene instalado así, ¿ya? Pero en el caso de este capacitor se hace difícil poderlo poner así, no alcanza bien, queda muy alto, si ustedes ven, muy alto, por encima queda. Entonces este capacitor lo vamos a tener que colocar, lo vamos a tener que pegar aquí abajo en la cajita con silicón. Así que aquí ya tenemos silicón caliente y vamos a aplicarle. Y vamos entonces a colocar nuestro capacitor de marcha aquí. Lo vamos a dejar más o menos centrado. Y ahí donde ustedes lo ven, ya nuestro capacitor ya está fijo y ya podemos nosotros entonces empezar a soldar. Aquí ya tenemos soldadas nuestras líneas y ahora vamos a cerrar nuestra cajita. Y ahora que ya tenemos conectado todo aquí, que ya tenemos conectada nuestro capacitor de marcha en nuestro selector también de velocidades, ya podemos nosotros entonces realizar las pruebas de funcionamiento y vamos entonces a conectar sin encender todavía la regleta. Lo conectamos, estamos ahí en 0 y aquí ya podemos nosotros darle energía a nuestra regleta y hacer la prueba de funcionamiento. Veamos entonces si arranca o no nuestro ventilador. Vamos a darle en la primera velocidad. Y ahí donde lo ven, estamos ya listos con nuestro ventilador. Le damos otro toque en la primera velocidad, en la segunda y la tercera. Y apagamos. Entonces, ahí donde ven, ya tenemos solucionado el problema de nuestro ventilador. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo y hasta el próximo.